Le voy a dar la palabra a Til, una de las voces centrales a nivel global de esta iniciativa, clave para entender la arquitectura conceptual y la metodología. Til, en el arranque te pediría que nos cuentes cómo surge la iniciativa y qué propone para dar lo que llama el Club de Roma el gran salto. Muchísimas gracias. Voy a hablar en inglés en esta sesión. I hope you are fine. If not, there are translators still outside. Pleasure to be here again. I will learn from Eduardo and make 3 points in 7 minutes. Point number 1, how did we get here? The real story of Earth for All starts, what was mentioned yesterday often, with the limits to growth 50 years ago. Also yesterday with some misinterpretations. Just want to say that the limits to growth was not a doomsday scenario book saying we lead to apocalypse. The limits to growth was not a prediction. Limits to growth was a scenario analysis based on different assumptions, lying out different futures, right? So I think it's a very common misconception. Limits to growth basically said exponential growth on a finite planet is not possible, and if we continue the pathways, we will lead to something then described as decline and collapse. We heard yesterday many initiatives took place in the last 50 years, from Stockholm, Rio, Brundtland, Paris, and there were some explanations of why we still failed to implement the changes necessary to achieve a balance on Earth. And I think one of the crucial explanations is economics. Some of you might know the famous quote by John Maynard Keynes, the ideas of economists and political philosophers, both when they are right and when they are wrong, are more powerful than is commonly understood. So there is a way of performativity in economics, right? You can build up a system that says, we mostly build our economies on prices and supply and demand. We suggest that trickle-down economics lifts all boats, although we know that's not happening. We suggest that growth in GDP is a good proxy for well-being, what we also know is not the case, but it still creates reality. And that has happened in the last decades, and I think it's very important to recognize that. Second point, we then came to the conclusion that 50 years after the limits to growth, a new book is necessary to assess where we are, but also suggest solutions of where we could go. The Earth for All, more than the limits to growth, paid attention to the social dimension of the whole situation, because we know that the climate crisis and the environmental crisis is not just an isolated environmental issue, but it has an intrinsic distributional component to it, right? We spoke about that on the country level. Eduardo mentioned there is an extractive system with low-income countries often being exploited by high-income countries. But we also see on the individual level that the 10% richest in the world contribute 50% of CO2 emissions, the 1% richest 17%, while the bottom 40% almost don't contribute at all. However, those are the ones bearing the costs of the catastrophe we are facing. So there is an imbalance there, right? Those who contribute are the ones that can protect themselves best, and those who didn't contribute are the ones who have to pay the bill. So we see that inequality in the social dimension is a crucial foundation of the transformation. The transformation will fail if we don't include the inequality and social dimension. And building up on the work of Donella Meadows, the real co-author, or the real author of the Limits to Growth, one can say, I try to identify leverage points in our complex system, built on system dynamic modeling and consultations with experts across the world, including Eduardo at the very beginning, and some others in the group, to identify the key leverage points that lead us to this idea of well-being for all within planetary boundaries. Right? I think we need visions. If we don't have a vision, others will have a vision for us, and we will become part of other visions we might not like. So we need to formulate a vision, but we also need to make it concrete. And that's what we try to do at Earth for All, and therefore identify turnarounds that can lead us to this well-being for all within planetary boundaries. And these turnarounds should connect the environmental and the social dimensions, and are therefore energy and food transformations as the two core environmental dimensions we see degrading our world currently.
but very, very closely connected with the social dimensions: inequality, poverty, and empowerment. Those is a set that is not isolated policy proposals. They are very, very closely interacting with each other. And due to the time, I won't go into that. I want to make the third point. That is, we published the book in 2022, and it was a big success. It sold many, many copies. But we also noticed that the implementation of the policy proposals made very often happens on the national countries, on country level perspective. And that's why we started to work so much with other countries, including Kenya, Austria, Germany, and today we are very happy to be in Argentina, to see what does this framework mean for the country, not isolated again. What does it mean in the country? How do the policies implement in the country? And what does it tell us about our global situation, right? We see, for example, that the question of poverty, it's not an isolated thing that, in the case Kenya, can fix alone, right? Kenya is still kind of an exporter of low materials, importer of high material goods. That's related to a global economic system. So we want to kind of zoom in to the country level and then zoom out again to make the transformation both on the global level feasible as well as on the national level imaginable. And that's why we're extremely happy that we can today launch the Argentinian report of Earth for All. Big thank you to the Argentinian team who did a fantastic job in doing that, and also many thanks to Alimentaris Foundation for supporting that. We are glad to be here today and now listen to the transformations in more detail. Thank you very much. Muchas gracias, Till. Bueno, justamente la pobreza, la desigualdad, la vulnerabilidad social es parte de lo que necesitamos abordar en la Argentina. Así que le voy a preguntar ahora a Juan Ignacio Bonfiglio qué decisión clave habilita la Tierra para Todos, Earth for All, para atacar esto. Bueno, yo creo que podríamos partir por preguntarnos, ¿no?, a qué nos referimos cuando decimos que la pobreza es un problema estructural. Y acá partimos del supuesto de que la estructura, ¿no?, que da lugar a este tipo de situaciones está anclada en las relaciones productivas, en la seguridad social, en las relaciones sociales. Entonces, en definitiva, si queremos atacar ese problema, si queremos combatir la pobreza, tenemos que ir básicamente a cuáles son los focos que estructuran los distintos mecanismos que hacen que las privaciones sociales se encuentren en el nivel en que están. En este sentido, se proponen una serie de políticas concretas en distintas fases, con distintas gradualidades, ¿no?, que atacan distintos de estos focos que consideramos problemáticos. El espíritu de esto principalmente, o de estas propuestas, parte de un lugar que tiene que ver principalmente de cuando se problematiza en muchos sentidos la política social. En términos generales, hay ciertas perspectivas que parten de un lugar compensatorio, ¿no? Y en definitiva, digamos, esto, si bien tiene efectos en el corto plazo que son positivos, presenta limitaciones muy serias. Entonces, en primer lugar, una de las propuestas tiene que ver con el desarrollo de una política social integral, que no solamente tome en cuenta los distintos elementos y dimensiones del cuidado, ¿no?, y que tiene que ver en este sentido no solamente con una cuestión de ingresos o de alcanzar un mínimo, ¿no?, un mínimo básico de subsistencia, sino ampliar esa mirada a las condiciones de vida generales que tienen que ver con los aspectos sanitarios, ¿no?, garantizar accesos en términos sanitarios y también en términos urbanos,
¿no? Pensar también en este sentido en la infraestructura, en la cuestión del transporte, cuestiones que tienen que ver con la vida cotidiana en particular y acciones que comprometen directamente a un ámbito público de acción. Por otra parte también, y en este sentido, el fortalecimiento de la economía popular concretamente, con políticas de apoyo y de mejoramiento muy definidas y claras. Y esto, digamos, vendría a formar parte de una primera instancia, seguida posteriormente por, aunque no necesariamente posterior, pero las transformaciones en el sistema productivo, ¿no? Para lograr, en definitiva, una estructura productiva mucho más integrada, menos heterogénea y considerando también los aspectos regionales. Aquí hay como mucho por discutir, pero concretamente es una pata muy importante esta. Otro de los pilares que se proponen tiene que ver con la discusión de un dividendo básico universal. Y en este sentido también pensar este tipo de políticas no como un efecto compensatorio de los errores de mercado, ¿no? Sino como un mecanismo de autonomía, ¿no? Como un mecanismo de desmercantilización de las oportunidades de vida de las personas. Entonces, en líneas generales, estos son los aspectos más generales de las distintas políticas concretas que se proponen y el ejercicio de modelado y prospección tuvo un rol muy interesante para poder pensar en este tipo de desafíos. Y para finalizar, ¿no? Digamos, me parece que es interesante plantear dos cuestiones. Me parece que en general son bastante evidentes, pero una que si bien podemos proponer políticas y podemos especificarlas y podemos discutirlas, ¿no? Esto está lejos de ser un problema técnico o de abarcar cuestiones técnicas, porque son cuestiones de política, porque esto hay que financiarlo de alguna manera, y aquí esto concretamente nos lleva a discutir en un plano mucho más amplio la viabilidad de un proceso de recomposición social. Y otra cuestión que en el informe, digamos, aparece claramente también, tiene que ver con la definición de pobreza. ¿De qué hablamos cuando hablamos de pobreza? ¿No? Y esta es una discusión muy amplia, pero lo que buscamos es dar cuenta de la pobreza como un fenómeno multidimensional, y con esto vamos concretamente a pensar en los aspectos que afectan de manera concreta a la vida de las personas. No solamente la pobreza tiene que ver con una cuestión de ingresos, sino con cómo se vive, ¿no? Y con privaciones que son injustas y que tienen que ver con las limitaciones que imponen estas estructuras y la definición de los sistemas que estamos transitando en este momento. Muchas gracias. Si hablamos de desigualdad, de fragmentación, el sistema alimentario muestra muy claramente esto en la Argentina, un país con gran capacidad de producir alimentos, que tiene 56% de los chicos son pobres en la Argentina, por lo tanto no tienen acceso igualitario a la alimentación. ¿Qué giro propone justamente la plataforma para que podamos pensar en sistemas productivos más saludables para las personas, pero también para los ecosistemas? Le pregunto a Patricia Aguirre. ¿Cómo estás? La pregunta en realidad tiene dos ejes conceptuales. Uno es la paradoja y la otra es el giro. La paradoja no es solamente Argentina. Vivimos en un mundo pletórico de alimentos, y en el mundo hay 890 millones de desnutridos. Bueno, Argentina produce para
alimentar aproximadamente a 300 millones de personas y tenemos 600.000 desnutridos. Es un sistema alimentario que está en crisis, obviamente, y esta crisis es paradojal. Además es una crisis estructural porque se da en todos los componentes, se da en la producción, se da en la distribución, se da en el consumo y en sus relaciones, porque es el consumismo el que sostiene el extractivismo, es el extractivismo el que le da aire al consumismo, así que una crisis paradojal, una crisis estructural y una crisis terminal. Tenemos amplias zonas del país desertificadas, un nivel de contaminación espantoso. Cada uno de nosotros tiene el equivalente a una tarjeta de crédito en microplásticos incluidos en su cuerpo. Los niños nacen con 160 sustancias alóctonas. La mayor parte de nuestros alimentos tienen un porcentaje de petróleo que va del 2 al 25%. En toda nuestra producción agroalimentaria está fundada en el petróleo. Tenemos una crisis en el sistema alimentario impresionante. Y bueno, el giro que nos propone La Tierra para Todos es incidir sobre las dos grandes elementos que dinamizan y magnifican las tendencias dentro del sistema alimentario, que son la macroeconomía y la tecnología. En la macroeconomía, sustituyendo, cambiando la lógica de la ganancia económica, la lógica de la competencia, en una economía del bienestar, no en una economía de mercado, en una economía del desarrollo sucio. Y en la tecnología, las tecnologías regenerativas. Y esto es posible, pero para eso tenemos que cambiar los valores que dan sentido a nuestra vida, que dan sentido a la producción, que dan sentido a la distribución, que dan sentido al consumo. Los valores, ayer se criticó de una manera feroz lo que consideramos racional, la racionalidad costo-beneficio. Nuestra racionalidad está fundada en la maximización de los beneficios. Nuestra racionalidad está fundada en un criterio de causa-efecto lineal. Tenemos que cambiar, para abordar un sistema complejo como es el sistema alimentario, no solo el argentino, el sistema alimentario global, del cual nosotros somos un pseudópodo, para abordar ese sistema alimentario tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, abandonar las lógicas lineales, abandonar la lógica de mercado. La lógica de mercado nos han querido, la lógica de la competencia, la lógica de la maximización del beneficio económico, es la lógica del extractivismo, por supuesto, que considera una externalidad los servicios ecológicos de lo que destruye. Entonces, tenemos que pensar de otra manera, tenemos que pensar de una manera humana. Ustedes saben que los seres humanos, y acá me pongo como antropóloga porque tenemos que pensar en términos de la especie en armonía con las demás especies del ecosistema, del planeta. Nosotros somos una especie más y no vamos a poder vivir y desarrollar una vida plena sino en armonía con nuestro medio. Digamos, si para ser antropóloga alimentaria tendría que decirle, en una cadena trófica, es más que eso. Es pensar el mundo como una unidad, es pensarnos adentro, no afuera, no somos la externalidad del sistema. Y para esto
tenemos que abandonar la lógica de la ganancia del mercado y retomar la lógica de la complementariedad. Desde el punto de vista de la especie, el número mágico de Dunbar nos dice que somos la especie súper solidaria. Somos una especie que gracias a nuestras capacidades cerebrales reconocemos y estructuramos más o menos 160 estructuras faciales. Es decir, no podemos tener 1 millón de amigos como quiere Roberto Carlos, pero sí 150. Leemos 150. Entendemos, captamos 150, sería el límite de nuestra pertenencia, el límite de nuestra identidad. Eso es ser súper solidarios. Ninguna otra especie en este mundo puede hacer esto. Nos complementamos, pertenecemos a un grupo de 150 nosotros. ¿Qué nos dice la lógica de mercado? Compita. ¿Qué nos dice la lógica humana? Compleméntese. La complementariedad con los otros humanos, con las otras especies dentro de un ecosistema, es lo que nos puede sacar de este tremendo atolladero, romper con la lógica de mercado. Y volver a la propuesta inicial de una producción sustentable y saludable, de una distribución equitativa y de un consumo en comensalidad con los otros. No hay nada más revolucionario que comer con los otros en comensalidad. El otro es nuestra meta, nuestro control y nuestro futuro. Nuestro futuro no somos nosotros, son nosotros. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias por esa idea de la comensalidad. Y tenemos que seguir con esta lógica de mercado que hace falta romper y que en la Argentina nos dice que la vaca muerta nos va a dar prosperidad. Entonces, ¿cómo hacemos la transición energética y cuáles son las herramientas que en este sentido nos ofrece Earth for All, la plataforma de la cual estamos hablando? Bueno, ¿qué tal? Antes que nada... Gustavo Barbarán. Gustavo Barbarán, sí. Soy de la mejor provincia de Argentina, de Salta. Muchas gracias al Club de Roma, a la Fundación Alimentaris por generar este espacio, por generar estas ideas, estos trabajos que se escapan un poco de la lógica del pensamiento clásico de cómo uno encara la energía. Abono todo lo que dice Patricia respecto a repensar los mercados, repensar la cuestión alimentaria, también desde el punto de vista de energía, porque ya no estamos hablando de, o sea, tenemos que trascender esa cuestión del mercado y pensar en las necesidades que tienen las sociedades actuales, que son grandes en temas de energía. No es, ya pasaron prácticamente más de 150 años, 200 años de la revolución industrial y cada vez las sociedades consumen más energía. Y un poco lo que decía Till, a nivel global el esquema queda cerrado, pero cuando lo bajamos a los países empiezan a aparecer grietas en los diferentes, debido a las circunstancias nacionales. Uno de los principales problemas, digamos, de Argentina no es su abundancia o no de energía, su uso o no de recursos naturales, sino lo que mencionaba Juan, perdón, justo ahora, lo mencionaba, que es la desigualdad. Uno de los principales problemas de Argentina es la desigualdad en el acceso también a los recursos energéticos.
si bien las soluciones tecnológicas son claras y las podemos tomar de la escala global y aplicarlas a Argentina, reducir los consumos energéticos ineficientes, electrificar la demanda o toda la cadena energética donde se pueda, implementar la mayor cantidad de energías renovables, tampoco va a dejar de existir el uso de petróleo, porque se usa mucho más que para energía solamente. Y también va a haber usos de petróleo que van a ser muy difícilmente reemplazables de acá a un futuro mediano plazo. Y Argentina tiene una necesidad de reducir su pobreza, reducir su desigualdad, obviamente, donde hay muchísimos mecanismos y mucha gente mucho más elocuente que yo ya lo viene diciendo en estas 2 jornadas, pero es una de las posibles herramientas para esa transición, el uso de esos recursos fósiles. Uno de los puntos clave, digamos, que trabajamos en la estructura de este plan nacional era que, bueno, Argentina tenía la posibilidad, y dada, no voy a decir su irrelevancia, dado el escaso peso que tiene Argentina en lo que es la problemática del cambio climático global, poder seguir utilizando esos recursos, pero para transformar toda la matriz productiva y mejorar y reducir la pobreza y desigualdad, era posible o era una opción viable, ¿no? Seguir explotando petróleo y gas. Obviamente, eso implica también repensar cómo es la apropiación de toda la renta esa y para qué se usa. Y ahí genera muchas discusiones. En el fondo, los sistemas energéticos son sistemas de muy corto plazo donde no puede fallar el suministro energético. Ustedes piensen que estamos viviendo un momento, digamos, en la historia donde hay un estrecho cerrado, donde se provee donde se cortó el acceso al 20% del petróleo mundial y empieza a haber situaciones, digamos, de aumentos de precios, de desabastecimientos energéticos complejos a nivel mundial. Si de un día a otro desaparecen los recursos hidrocarburíferos, el nivel de impacto en la sociedad sería enorme, sería gigante. Entonces esa transición se tiene que hacer a un largo plazo, pensada, cambiando efectivamente todas las estructuras de gobernanza y para qué se hacen, porque en definitiva es un insumo más para la vida en sociedad. No genera, pero está estructurada de una manera en que la economía mundial está estructurada. Entonces, si cambiamos ese enfoque económico a un enfoque de requerimiento de las sociedades, reducciones de desigualdades, transformaciones, la energía necesariamente se va a ir acomodando hacia eso. Y bueno, creo que hay mucho más para discutir, hay muchas cuestiones, digamos, desde el punto de vista tecnológicas, el tema de los extractivismos se va también mezclando con la propia idea de que las sociedades tomen sus propias problemáticas, en este caso acceso a energía, y las puedan resolver por sí mismas, porque una transición energética verde donde no haya, donde la sociedad, por ejemplo, hablando crudamente, importe todo de China o traiga petróleo de otro lado, termina siendo insostenible para la sociedad, porque eso se puede cortar en algún momento. Entonces también tiene que haber trabajo local, tiene que haber desarrollo local, eso genera, digamos, las condiciones para una sociedad más igualitaria, pero yendo al caso, digamos, de la energía, es un problema técnico soluble, que se tiene que acomodar a cómo se reconfigure la economía global. Muchas gracias. Nada, hasta ahí. Muchas gracias, Gustavo. El informe que podrían descargar en el QR que tienen en el cuadernillo que recibieron cuando se anotaron, está completo ahí,
destaca particularmente el empoderamiento de las mujeres, especialmente en la cuestión económica. María del Carmen Tamargo, ¿podrías comentarnos, por favor, por qué? ¿Cómo no? Bueno, muchas gracias. Qué bueno estar acá. Gracias Alimentaris, gracias Gonzalo, Club de Roma, Belén, muchas personas que hicieron posible y que pensaron que podía ser valioso que me sumara a este proyecto. Bueno, en esta pregunta, ¿no?, de si es importante y por qué el empoderamiento de las mujeres nos permitió, desde el enfoque de la Tierra para Todos, trazar un mapa del estado de situación de las mujeres en la Argentina, a través de datos de fuentes estadísticas confiables y rigurosas, de manera tal que nos permitió como reconocer, caracterizar y indudablemente tratar de interpretar la existencia de un problema, y ese problema es la desigualdad de género. Por eso hablamos de la necesidad del empoderamiento de las mujeres, porque si no, ¿por qué nos haríamos esa pregunta? Porque de base estamos reconociendo la existencia de un problema, y de un problema que es estructural. Y siempre hablar de la desigualdad de género puede resultar incómodo. Empezamos a mirarnos y decimos, bueno, pero acá no pasa, pero pasa, ¿no? Porque esas desigualdades se expresan en distintos aspectos de la vida y de la sociedad, y no se expresan de la misma manera en todos los contextos, porque también están intersectadas por otros múltiples factores de discriminación, como la condición económica, la condición étnica, si se vive en un entorno rural o urbano. La situación de las mujeres no es un homogéneo, sino que también hay mucha heterogeneidad, digamos, en cómo todas esas variables de discriminación o de exclusión se juegan. Pero entonces es fundamental esto, ¿no? Como para cualquier principio de acción, saber frente a cuál es el problema, cómo lo enunciamos y cómo lo caracterizamos. Y las desigualdades de género son un problema persistente en la Argentina. Esto nos dice que es un problema estructural, es sistémico, por lo tanto, pensar en el empoderamiento de las mujeres es clave para poder diseñar cualquier escenario futuro, inclusivo, deseable y posible. Y si no actuamos enérgicamente, sistemáticamente ante las desigualdades de género, vamos a perpetuarlas y probablemente se agraven. Con lo cual estaríamos en ese escenario no deseable, ¿no es cierto?, de demasiado poco, demasiado tarde, y no estaríamos operando para llegar a ese gran salto que plantea el enfoque de la Tierra para Todos. No quiero dar por obvio o por sabido por todos, sino más bien compartir en qué se expresan esas desigualdades de género, en dónde las vemos, ¿no? Bueno, en la mayor incidencia de pobreza entre las mujeres, estamos viendo un crecimiento de los hogares monomarentales a cargo de mujeres solas con hijos, y allí, digamos, los datos de pobreza nos dicen que allí es mayor. En la persistencia de la violencia de género, cuya expresión más extrema es el femicidio, pero estos datos que nos traía Eduardo, ¿no?, de la trata, la prostitución, esa disposición sobre el cuerpo y el proyecto de vida de las mujeres es violencia. En la sobrecarga de las tareas de cuidado que son asumidas centralmente por las mujeres, que en la Argentina dedican el doble de tiempo que los varones a las tareas de cuidado, porque todavía estamos culturalmente, digamos, sujetos a un paradigma más familiarista, y tenemos que lograr esa transición hacia un paradigma de corresponsabilidad social de los cuidados, Estado, mercado, familias, comunidad. Y cuando hablo de cuidados no estoy hablando solo de lo que inmediatamente nos aparece, que es la crianza de las infancias, sino también de los cuidados de personas con discapacidad, de adultos mayores, que en las familias siempre, digamos, asumen o mayoritariamente asumen las mujeres, y esto es una barrera muy fuerte para el desarrollo de cualquier proyecto de vida por fuera del ámbito familiar, ¿no?, para la inserción laboral, para la inserción educativa, para proyectar una inserción económico-productiva en la sociedad.
Hay brechas de género en el acceso al financiamiento, hay subrepresentación de las mujeres en áreas estratégicas del conocimiento, ¿no? Las tan mencionadas carreras STEM, las tecnologías, la industria, la informática, la energía, ¿no? Ahí hay una gran subrepresentación de las mujeres. Hay inequidades en el acceso al sistema previsional. De manera tal que estas desigualdades de género atraviesan todo el ciclo de vida de las mujeres. Y desde una mirada sistémica, podríamos decir, todos estos elementos están interrelacionados, pero algunos, pensando en esta idea de cómo vamos acercándonos o construyendo los puentes para llegar al gran salto, algunos se constituyen como la condición necesaria, los que generan como un punto de partida de base que habiliten la participación, la inclusión y la participación plena de las mujeres. Y estos son, bueno, el abordaje de las violencias de género y reducir y redistribuir la carga de las tareas de cuidado que recaen en las mujeres. O sea, estos dos son como pisos fundamentales, básicos, para poder seguir, digamos, como profundizando en otras estrategias que también contribuyan a esa inclusión plena de las mujeres. Pero sin una vida libre de violencias y sin una redistribución de las cargas de los cuidados, todo lo demás se hace como un poquito inviable. O sea, estas son como acciones de base, y no digo antes, primero, después, pero estas hay que impulsarlas sí o sí, y pensando, digamos, en un empoderamiento transformador de género, obviamente que requerimos otros cambios que son más estructurales. Muchos de ellos tienen que ver con avanzar en un rediseño de los sistemas, por ejemplo, un sistema de protección social con enfoque de género, reinstalar las institucionalidades de género y las agendas de género y fortalecerlas, desarrollar las capacidades institucionales para que esas institucionalidades de género sean eficaces, eficientes, pertinentes para la resolución de los problemas, y generar procesos de articulación interinstitucional que todos y todas sabemos son complejos, pero no hay como que vencerse de antemano, ¿no? Todas las investigaciones, los estudios de género, los intercambios que se produjeron en el taller que realizamos el año pasado, los datos del informe, el modelado que hizo Igor, todo ello nos demuestra que el abordaje de la desigualdad de género y el empoderamiento de las mujeres tiene efectos multiplicadores. Si logramos avanzar en algunas de estas acciones que se proponen en el informe, aumentarían los ingresos en los hogares, se reduciría la pobreza infantil, mejoraría la seguridad alimentaria y fundamentalmente estaríamos creando una sociedad mejor, una mayor cohesión social. Pero todo esto todavía opera como en el marco normativo, no como del deber ser, de manera tal que yo creo que también es importante empezar a construir una estrategia de construcción de viabilidad, es decir, que estas propuestas se encarnen en actores sociales, en sujetos, en fuerzas sociales concretas, que tengan la capacidad de asumir un cambio de paradigma y que tengan la capacidad de incidir, de gobernar y de tomar decisiones. Y todo esto implica un desafío mayor en una coyuntura de Argentina donde hay una, voy a hacer lo más elegante que pueda, desacreditación discursiva del Estado, de las políticas públicas, de las políticas de género, en particular. Un contexto que hasta puede ser riesgoso, ¿no? No solo incomoda hablar de género, sino que hasta puede ser riesgoso. Cierro, es lo último ya que digo para no abusar del tiempo. Invertir, digamos, en esta palanca de cambio que es el empoderamiento transformador de las mujeres implica pensar en clave de derechos, es una cuestión ética, es política, es de justicia social y de pensar el bienestar para toda la sociedad. Muchas gracias, María del Carmen. Sin duda, uno de los desafíos más potentes
lo que acabas de describir y la proyección que tiene o que propone la plataforma para la Argentina. Hay un aspecto muy interesante de Air for All que ha tratado de focalizar en los diferentes países, no con una sola mirada. Digamos, si bien la plataforma global proyecta 2 escenarios, para la Argentina proyecta 4. Es diferente. Para profundizar justamente la dimensión local, quiero invitar a Igor Oliveira, quien ya está en pantalla, tuvo a cargo el modelado del informe para Argentina, y la pregunta sería, ¿qué nos deja ver este desarrollo propio para Argentina con las 4 variables que citaba y qué nos hace ver también frente a los futuros posibles? Bueno, muchas gracias. En primer lugar, gracias al Club de Roma y la Fundación Alimentares por la invitación y por esta posibilidad de participar en todo el proceso. Me parece que la pregunta central es qué cambia cuando no tomamos simplemente el modelo global de Air for All y lo bajamos a la Argentina, pero sino que construimos una herramienta pensada desde las dinámicas argentinas, ¿no? Y yo empezaría por una idea simple, que un modelo computacional no sirve solamente para producir números, sirve sobre todo para ordenar una conversación difícil en la sociedad. Y cuando muchas de estas discusiones públicas quedan atrapadas en urgencias, diagnósticos parciales o respuestas sectoriales, ordenar esta conversación ya es una intervención importante. Entonces, este modelo propio permitió ver primero que la Argentina no es simplemente la América Latina en pequeño, ¿no? Que tienen idiosincrasias muy fuertes, una combinación particular de capacidades, recursos, capital humano, potencial energético, sociedad civil muy activa, tradición científica, productiva, pero también una historia de inestabilidad macroeconómica muy particular, de desigualdad persistente, de fragilidad institucional, de dificultad para sostener estas políticas en largo del tiempo. Entonces, si utilizamos solamente un modelo regional, corremos el riesgo de perder justamente lo idiosincrático del caso argentino, que esta convivencia entre su potencial y sus bloqueos, que son muy idiosincráticos, ¿no? La Argentina no es un país sin capacidades, es un país donde muchas capacidades no logran convertirse en bienestar sostenido porque quedan atrapadas en ciclos de crisis, de desconfianza, de ajustes, de desigualdad, de discontinuidad institucional. El segundo aporte del modelo fue el proceso mismo de construcción. Esto no fue un ejercicio cerrado de escritorio donde un modelo preexistente se adaptó mecánicamente. No, hubo una instancia participativa interna con especialistas de distintas disciplinas y una construcción colectiva de las dinámicas que el grupo consideraba clave en el modelo. Entonces, mapeamos juntos las desigualdades, la concentración productiva y el desarrollo de las instituciones democráticas. De este proceso salió una primera versión del modelo computacional que ya tenía allí algunas políticas representadas y algunas ideas de cómo utilizar series de datos para su calibración. Pero me parece importante decir algo sobre la validez del modelo, porque también, a manera honesta, este es un modelo que alcanzó lo que llamamos un nivel de evidencia medio. Estamos hablando todavía de un modelo, no es un modelo plenamente validado en su estructura, en su comportamiento, todavía es un modelo exploratorio que sirve con una buena base para organizar hipótesis, y comparar trayectorias y abrir conversaciones. No es un piloto automático, es una brújula, ¿no? Y esta brújula permitió hacer visible que los problemas no están uno al lado del otro como capítulos separados en un informe, pero están conectados, ¿no? Acciones contra la pobreza, contra la desigualdad,
contra la dependencia económica de las mujeres, contra el deterioro ambiental y otras, se afectan mutuamente, ¿no? En este proceso aparecieron dos grandes bucles de retroalimentación que están ahí en las páginas 30 y 31 del reporte, que ayudan mucho a explicar eso. El primer bucle conecta rentismo, concentración productiva, deterioro ambiental, calidad de vida e institucionalidad. El segundo conecta desigualdad y política fiscal. Entonces, muestra que una estructura regresiva, tributaria regresiva, aumenta la desigualdad, esto alimenta la tensión social y la tensión social erosiona la cohesión y la confianza en las instituciones, que es lo que permite que las cosas cambien, ¿no? Entonces, esta lógica, esas dos lógicas clave que fueron mapeadas en estos dos bucles que están a partir de la página 30 del reporte son clave. Esto es clave también para la agenda ambiental. A veces se habla de transición energética o de transformación alimentaria como si fueran agendas separadas de la cuestión social. El modelo muestra el contrario. La velocidad con la que una sociedad puede actuar sobre sus límites planetarios depende en gran medida de la velocidad con que puede construir seguridad social, reducir desigualdades, todo eso. Bueno, el tercer aporte creo, fue permitirnos trabajar con escenarios. Y ahí entro tu pregunta. Estos escenarios no fueron para predecir el futuro, sino para comparar trayectorias posibles, ¿no? Verdad que en el caso global de Earth for All tenemos dos escenarios, en Argentina trabajamos por 4, porque necesitábamos distinguir mejor las posibilidades de decisión, ¿no? Entonces, en el escenario demasiado poco, demasiado tarde, representamos una trayectoria de políticas insuficientes, que no es una catástrofe súbita, pero es una continuidad de problemas estructurales. En el escenario de austeridad continua, que es muy importante para el caso argentino, porque muestra que la austeridad es una trayectoria activa de deterioro, no es una simple continuidad de vulnerabilidades, pero es activamente deteriorar los sistemas. El escenario de transición, que es políticamente muy interesante porque fue el resultado del taller de participación con la sociedad civil, entonces es un escenario considerado políticamente factible. Sí, en ese escenario ya observamos mejoras importantes, hay señales positivas, pero no se alcanza a revertir los problemas estructurales. Entonces, no es que no sirva, pero sirve como un punto de partida y no como un punto de llegada. Y finalmente, el escenario gran salto, que, bueno, no es una política mágica, no es una solución única, es una manera de intentar coordinar las varias palancas al mismo tiempo. Y, bueno, se debe leer como una manera de intentar coordinarlas, ¿no? Bueno, hay otras cosas ahí que podría mostrar. Bueno, si van a las páginas, por ejemplo, página 55 del reporte, van a ver que la pobreza, por ejemplo, se puede mejorar más rápido que la desigualdad. Entonces, esto es importante porque ahí está muy clara la cuestión estructural y la diferencia entre lo que podemos cambiar en relativo corto plazo y lo que es más estructural, más profundo, como la cuestión de distribución de capital, estructura productiva, informalidad, fiscalidad y todo lo que está por detrás de la desigualdad. Otro tema tal vez interesante de mirar sería la página 72, cuando miramos a la cuestión de género, y allí vemos que la cuestión de género es representada en el modelo como algo que atraviesa ingresos, acceso al trabajo, la cuestión de desigualdades en términos de tiempo dedicado al cuidado, educación, violencia. Entonces, intentamos representar la cuestión de género realmente de una manera muy transversal. Y así también por el sistema alimentario, por el sistema energético, en sus capítulos del reporte,
que están ahora disponibles. Bueno, solo para cerrar, quería insistir en algo que ya fue dicho y que me parece muy interesante, que el modelo no reemplaza la política, no reemplaza el debate democrático, no reemplaza el conocimiento territorial ni la experiencia de los que trabajan todos los días con estas agendas. Lo que hace es ayudar que este debate sea más explícito, más claro, ¿no? Entonces, si creemos que una política va a funcionar, no podemos cuestionar por qué, a través de qué mecanismos, con qué demoras, con qué efectos secundarios, qué otras políticas necesita para que no se quede aislada. En ese sentido, el modelado de Earth for All es una brújula, no es un piloto automático. Y una brújula, como sabemos, no camina por nosotros, nos ayuda a distinguir un poco la dirección de movimiento, pero es solo una brújula, ¿no? Entonces, para mí la cuestión más importante del modelado es Argentina no enfrenta solamente una falta de políticas, enfrenta una falta de arquitectura sistémica entre esas políticas, y hay muchas piezas que podrían contribuir al bienestar, pero si actúan de manera fragmentada, acaban por se neutralizar, se vuelven frágiles y no alcanzan escala. Cierro con una idea que es esta idea que creo que está muy presente en el debate político en Argentina, que es siempre la pregunta, ¿qué podemos recortar? ¿Qué podemos recortar? Y nosotros con Earth for All Argentina nos invitamos a formular una otra pregunta, que es, ¿qué no podemos seguir debilitando si queremos tener futuro? Esto es más importante, en mi opinión, y fue lo que mostró el modelado. Bueno, muchas gracias, estoy disponible para más preguntas. Gracias, Igor. Este aplauso es para vos. ¿Te despedimos o te quedás un rato ahí para las preguntas? Porque parece que se queda, ¿no? Sí, me queda. Bien, maravilloso. Entonces, tenemos unos minutos para que puedan preguntar y también hacer alguna reflexión. Ahí vamos. Juli. Hola, esta es una pregunta para nuestro experto en energía. Yo vivo en una playa que se llama Necochea, soy integrante de las asambleas por un mar libre de petroleras, y en estos años que fuimos parte de un conflicto socioambiental muy importante, sentimos desde la sociedad civil y desde la ciencia una falta de acompañamiento, porque nosotras intuitivamente sentíamos que no estaba bien abrir una nueva frontera extractivista en un lugar donde no había, pero tuvimos que construir prácticamente solas todo el conocimiento de cómo oponernos y cuáles sobre todo son las propuestas que podríamos hacer como las comunidades afectadas, aunque no nos corresponda, pero en definitiva en los diálogos siempre se nos exige desde alguna medida de la sociedad o la prensa que nosotras, las comunidades afectadas, planteemos las soluciones. Por supuesto, en estos casi 5 años de conflicto ya tenemos algunos ejercicios recorridos, pero como que sería importante tal vez que desde estos espacios de reconstitución hagamos énfasis en plantear las posibilidades o las salidas. Vos dijiste que había un porcentaje de petróleo y gas que teníamos que seguir consumiendo para las transiciones, pero la política extractiva es política de Estado en Argentina. Atravesamos 3 gobiernos distintos y ninguno nos plantea jamás una solución. Entonces, claramente las propuestas de transición no vienen desde las autoridades, y cómo hacer para hacer más fuerte esta alianza entre las comunidades afectadas y la ciencia o las personas involucradas desde distintas áreas, tratando de salir de esta trampa en la que nos encontramos del extractivismo. ¿Quién Gracias. desea responder? Ahí va. Yo soy el experto en energía, pero estas cuestiones Te encanta. más sociales son demasiado complejas. A ver, cuando digo que petróleo y gas siguen siendo más del 85% de la energía que se consume a nivel mundial. En Argentina no es diferente eso. No hay sociedad afluente o desarrollada que tenga bajos consumos de energía. Y son cuestiones que digo a conciencia de que en estos paneles se pone en debate ese modelo de desarrollo
esa cuestión de la necesidad de ese consumo energético, ¿no? Pero como lo decía en mi exposición, no podés tener una sociedad moderna, sea del modo que sea, sin energía. Y actualmente es lo que hay. Y hay una cuestión que obviamente me excede y no está trabajada, digamos, en estos paneles, que es toda esta reconfiguración geopolítica mundial que no sabemos a dónde nos lleva, que está convirtiendo el mundo en un mundo más frágil y que implica una vuelta a esos conceptos de seguridad energética, de cerrar fronteras, y es un mundo loco, digamos, al que nos estamos exponiendo, ¿no? No digo que no se tenga que hacer la exploración en el mar argentino. Sí, a mí me parece que no podés descartar de plano una actividad que tiene que ser considerada. Pero bueno, ahí entra, digamos, la cuestión esta de quién se va a aprovechar de esos recursos, para qué vas a utilizar esos recursos. Y es una discusión que excede, digamos, ampliamente, digamos, la exposición esa, ¿no? Gracias, Gustavo. Va a haber respuestas también del panel, pero vamos a hacer... Ahí estaba Paz, que había pedido acá al medio antes y después atrás también. Pasale a Paz. Gracias. Me fui anotando 3 reflexiones y preguntas que quería hacer. Una va también para el tema de energía. Empiezo por ahí ya que estamos. Y tiene bastante que ver con esto que estás mencionando de, ok, necesitamos energía, la energía que tenemos hoy día es esta, nos guste o no, pero me pregunto también si en tu espacio o si mientras estaban desarrollando el informe se mantiene, o sea, cómo se está manteniendo la conversación sobre suficiencia, que es algo que el mismo IPCC, el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, trae como necesidad de que hablemos, que se desarrolle esa conversación. Y dentro de mi sector de cambio climático, si bien la ciencia lo trae y nos lo pide que lo dialoguemos, no veo que se esté incorporando una conversación seria y política sobre qué es suficiencia. Después tengo una pregunta más orientada a lo que comentó Patricia. Vos dijiste una frase que me anoté que me gustó, que es que el consumismo fomenta el extractivismo. Y leyendo también sobre psicología y también un poco intuitivamente, como mencionaba la compañera, el consumismo también está guiado no solo por la publicidad, etcétera, sino por lo que deseamos, por nuestras emociones, que es algo también que un poco se hablaba ayer, ¿no? Cambiar lo que pensamos, pero también incorporar nuestras emociones. Entonces me preguntaba si también, nuevamente, durante el proceso de tu trayectoria o de este informe, ¿cómo ven la incorporación de lo que la sociedad desea, anhela, y cómo tratar de, moldear ese deseo para algo que sea sostenible, así como la industria lo moldea para el consumismo? Por favor, tomá nota, Patricia, Gustavo. Vamos a seguir con las preguntas y después se contesta todo. Atrás había alguien que había levantado la mano, sos vos. Pasale el micrófono, por favor. Ahí va. Hola, muchas gracias. Soy Roxana Goldstein de la Universidad de Buenos Aires. Coordino un pequeño grupo muy nuevo, grupo de trabajo interinstitucional en políticas públicas para desarrollo sostenible, cambio climático. Inspirador. Pero me quedé muy preocupada con lo que mencionó nuestro experto en energía, porque me parece, me voy a parar porque ya no se me escucha, me parece sumamente preocupante que nos planteemos... Me están escuchando. Me parece muy preocupante que nos quedemos en planteos de blanco o negro, que creo que es un artilugio para no poder avanzar. Nosotros no tenemos que pensar
que o exportamos energía o cerramos nuestro mercado y nos convertimos en un demonio global. Nuestro país tiene un problema de ser visto como una potencial zona de sacrificio porque somos pocos habitantes con la capacidad de abastecer las necesidades globales de energía, de alimentos, de agua inclusive. Y hoy estamos viviendo ya en nuestro país un experimento que está basado en una posdemocracia. Todo lo que nosotros venimos trabajando desde hace 40, 50 años de cara a un modelo democrático que tenía que perfeccionarse, basado en la multilateralidad, en un sistema de Naciones Unidas que evolucionó hacia los acuerdos de derechos humanos globales que casi la totalidad de los países hemos firmado, hoy están perdiendo vigencia, pero de una manera brutal, de una manera disruptiva y destructiva. No hay en este momento un planteo de mejora de ese modelo, sino de descarte de ese modelo para un modelo muy destructivo, muy neofascista, y voy a usar términos muy duros, no tengo miedo a esta altura de mi vida, aunque un poco lo tengo también, confieso, pero me voy a arriesgar a usar las palabras, y que se basa también en un descarte, del cual nuestra población está siendo parte ya desde hace 2 años por lo menos. Y nos vienen manejando con un planteo de blanco-negro. Y nosotros tenemos que encontrar los grises o los puntos de intersección en un cubo de problemáticas, no en una línea recta que solo tiene 2 ejes o 2 puntos, blanco o negro, 0 o 1. Y me parece que los conceptos de seguridad energética, cómo los veníamos trabajando, no cómo se están planteando ahora. La palabra seguridad se está usando desde un punto de vista bélico. Nosotros veníamos trabajando el concepto de seguridad alimenticia, energética, hídrica, para la seguridad de los todos, para toda la población, en un sistema inclusivo y en un sistema que piensa en el bien común. El bien común es lo que nos está viendo con un sistema muy basado en el beneficio, todo lo que ya se analizó en estos 2 días. Y nosotros tenemos que encontrar una respuesta de política pública que asegure el acceso a la energía para todos de una manera asequible, es decir, accesible física y económicamente para el conjunto de la población, y no lo que está ocurriendo ahora, que no estamos ni teniendo capacidad de consumir, ni siquiera a las clases medias. Esto es, el 90% de la población argentina está quedando en riesgo. Vamos a ir redondeando, así damos paso. Me niego a ese concepto. Es que es hermosa la interpelación. Gracias a vos. Es una interpelación directa a lo establecido y valiente. Todas las participaciones son efectivas. Vamos a una última, así hay respuestas. Gracias por enriquecer el diálogo de esta manera. Una última, ahí va. Bueno, después, si somos cortitos, mejor, así hay tiempo para las respuestas. Dale, dos más. Soy Carlos Levington, de la Universidad de Buenos Aires, director de un centro de desastres, catástrofes, desde hace 35 años. Sobre el tema energía. Gracias por el interés. El petróleo se va a acabar. Y aparte es el factor que más libera emisión de carbono, de modo que atenta contra el cambio climático y contra todo lo que está arrastrado alrededor de eso. En la universidad, nosotros lo que desarrollamos como atención de emergencia social, alternativas a las soluciones del mercado, porque la población fue muy marginada y ha sido desposeída de los medios de producción. Entonces, tenemos que atender cómo resolver necesidades básicas insatisfechas por otras vías que no son del mercado. Ese es el tema crucial. Y para eso, para constituir medios de producción empoderados en las grandes mayorías de todos los que están marginados, hace falta tecnología, hace falta constituir medios de producción, y para eso hacen falta máquinas, verdaderas máquinas que funcionen con otra energía. Esa energía alternativa que se abre ahora en el mundo se llama biomasa. La biomasa no depende de nada fósil. Solo por darles un ejemplo, y con eso cierro la pregunta,
la garrafa social. La garrafa social que funciona para una enorme cantidad de población pobre en la Argentina, pasó de 1.200 pesos la garrafa de 10 kilos, en poco tiempo actualmente está arriba de 22.000. Son 3 garrafas que se usan por mes. Entonces, ¿cómo va a cocinar la gente, que es para lo que lo usan? ¿Cómo va a calentar el agua y cómo va a usar para hacer calefacción? Ese es el dilema. Para eso, briquetas hechas con residuos, para eso biogás y biodiesel. Todo hecho con residuos urbanos. Gracias, Carlos. Valeria quería preguntar de final. Gracias porque María Teresa, ¿no?, trajo el tema de María del Carmen, perdón. Gracias porque me sorprendió escuchar como primer punto los hogares monomarentales. Y te agradezco y agradezco el trabajo porque además me llena de emoción, porque es la prueba irrefutable de que cuando trabajamos en forma colectiva y seguimos insistiendo, los temas se ponen en agenda. Hace 10 años, cuando empezamos con los hogares monomarentales, no se hablaba. Y esto es a fuerza de insistir. Con lo cual, 2 cosas. La primera, que me parece que es un gran emergente para comprender en nuestro país la interdependencia entre todas las variables, y acá me ve también la querida Patricia, y que es la clara representación de que si no atendemos ese tema no podemos resolver temas de educación, no podemos resolver temas de alimentación, no podemos resolver temas a futuro, porque hoy, yo ahora no tengo el dato porque estoy como medio conmocionada, pues no me esperaba este dato, la cantidad de hogares monomarentales, ¿no? Yo no sé si son 600.000, la verdad son un montón, del cual formo parte, y lo que yo sí quiero dejar acá es que cuando la sociedad civil se organiza, las empresas empiezan a ser más conscientes de que pueden tener impacto en las personas y en el planeta, sabemos hoy que cuando se le da trabajo a una mujer, un hogar monomarental, empieza a cambiar la historia. ¿Por qué? Porque los niños se alimentan mejor, no hay deserción escolar, los niños terminan el colegio, terminan la secundaria, están mejor alimentados y tienen una mejor calidad de vida. Entonces me parece como que si vamos a hablar de justicia social, justicia ambiental, hoy invito a todos a poder revisar esos indicadores, porque realmente ahí empezamos a tener un impacto. Y como dijo el profesor Thiel antes, ¿no?, porque a mí se me van siempre los no, Eduardo, él habló de 3 temas. Una cuestión ética, ¿no?, como radicalizada, ética, moral y justicia. En los hogares monomarentales tenemos los 3 temas. ¿Por qué? Porque es ético, porque no tenemos esa visión del mundo de que tenemos que cuidar a los chicos. Si no querés cuidar a la madre, porque no tenés una cuestión de perspectiva de género, está bien, pero son los niños. Y hoy creo que son los más impactados, además los jóvenes. Vale, Entonces, gracias. Bueno, gracias. Gracias, y después va a haber tiempo para las conversaciones en los espacios que tenemos. Tenemos que despedir a Igor, así que te pido un par de minutos para alguna reflexión que te hayan despertado las preguntas y después seguimos y terminamos acá. Adelante. Perfecto, gracias. Sí, creo que vemos por la pregunta que tenemos un poco de esta situación de parálisis de la complejidad, ¿no? Vemos que todo está conectado y al mismo tiempo todas las cuestiones son difíciles de enderezar, ¿no?, por políticas públicas. Y ahí los invito a ver realmente lo que está en el reporte, porque hicimos escenarios que son conjuntos de políticas, y los simulamos en el modelo, ¿no? Conjuntos de políticas que realmente, si implementadas juntas de manera articulada, pueden enderezar todas esas cuestiones al mismo tiempo. Entonces, creo que es un ejercicio interesante y invito a todos a leer el reporte. Estoy disponible para cuestiones más tarde que aparezcan, siempre disponible. Bueno, gracias a todos y todas. Muchas gracias, un gran abrazo desde acá. Este aplauso es para vos. Ya vamos, Gustavo. ¿Querés arrancar, Patricia, con tu reflexión, 2 minutos sobre lo que hayas escuchado y quieras
explicar? Hicieron una pregunta maravillosa, cómo el consumismo implica, funciona y estimula y magnifica el extractivismo. Estamos hablando en términos de sistema alimentario, donde componentes y relaciones están, valga la redundancia, interrelacionados, profundamente interrelacionados. Hay criterio de simultaneidad, no de sucesión. Entonces, la modelación del consumo que ha tenido en todo el mundo, en la República Argentina también, la producción secundaria, la industria, acerca del consumo alimentario, estimula la demanda de esta cantidad de alimentos, alimentos que no alimentan. Ustedes saben que el 86% de los alimentos que produce la República Argentina son hidratos de carbono, azúcares o grasas, que son justamente los alimentos que, dicen los nutricionistas, deberían estar subrepresentados en nuestras dietas. Las dietas de todo el mundo tienen que cambiar, para poder presionar al sistema productivo en otra dirección. Argentina, con sus políticas agropecuarias, ha subsidiado fuertemente el complejo sojero y el complejo cerealero y ha dejado a la buena de Dios el complejo frutihortícola, cuando es justamente las frutas y verduras las que deberían ser la base de nuestra alimentación. Entonces, trabajar sobre el consumo conspicuo, además es lo más barato, ustedes disculpen, para introducir políticas, para regulaciones en pro de mecanismos agroecológicos en la producción, nos va a costar un Perú, nos está costando un Perú. En cambio, modificar el consumo de alimentos de fantasía absolutamente innecesarios, insalubres e insostenibles es terriblemente más fácil. Gracias, Patricia. Muchas gracias. Gustavo. Hay tanto interés que no sé por dónde comenzar. Sí, va a tener que ser concreto, 2 minutos, porque si no, no llegamos. Traté de enfatizar la complejidad, no el blanco y negro, ¿no? Y creo que en este informe se presentan caminos que son sólidos técnicamente, que son necesarios a escala social, que es reducir los consumos energéticos. También, hablando como Patricia, estamos hablando de un sistema energético, ¿no?, que se inserta en este sistema social en el que estamos viviendo. Mejorar la eficiencia energética en todos los aspectos, no solamente la ventana, qué sé yo, cambiar los sistemas de transporte, fomentar transporte público, fomentar movilidad activa en la gente, fomentar todo lo que es la electrificación. Electrificación es al mismo tiempo una sustitución de combustibles fósiles en la parte del origen de los combustibles y mejorar la eficiencia energética en los sistemas de demanda. Y por último, como tercera pata, la incorporación de grandes fuentes de energía renovable. Principalmente solar y eólica, con toda la complejidad que trae de depender de proveedores externos, tanto en paneles solares o la tecnología solar, como la tecnología eólica. Y ahí entra toda la cuestión de la desigualdad, mejorar, reducir los niveles de pobreza de este país, porque es todo un entramado productivo el que se trabaja en energía. Todas esas políticas no quitan que los sistemas energéticos tengan una necesidad de asegurar su consumo, su flujo de energía, el flujo. Cuando hablamos de seguridad energética no estamos hablando de la guerra ni de la paz, estamos hablando de disrupciones en los suministros energéticos que traen problemas a escala social. Siempre fue así. Desde los primeros reportes donde se trabajó eso, que era con la crisis del OPEP,
los informes que se hicieron a continuación, hasta los actuales, que están más teñidos de un conflicto bélico. Pero la seguridad energética siempre está hablando de disrupciones en los suministros. Gustavo, es interesantísimo. Te agarramos en el almuerzo. Charlamos después. Por favor, Juan Ignacio, tus 2 minutos. En relación a lo que estuvimos conversando y algunas cuestiones que surgieron también de la presentación de Igor, podemos decir que la pobreza tiene múltiples causas, pero en última instancia está la desigualdad, ¿no? Y por eso mismo el planteo anterior respecto a que si bien puede haber propuestas técnicas para resolver determinados problemas, la solución no pasa por ahí, sino por una definición y un cuestionamiento efectivo de las bases que sostienen, ¿no?, esa estructura. Y entonces ese es un punto central, me parece, en el foco. Actualmente hay estudios que señalan que a las personas comunes, les molestan más las pequeñas desigualdades que las grandes desigualdades, es decir, las desigualdades con los vecinos, ¿no?, con los conocidos, con las personas que ve, de carne y hueso. Entonces ahí creo que hay más que las otras, ¿no?, las enormes desigualdades que son invisibilizadas. Por supuesto que la lógica de mercado, de la competencia, contribuye a esta dinámica y en ese sentido me parece importante la posibilidad de construir relatos alternativos. Y relatos alternativos con bases reales, y creo que este estudio contribuye a eso a partir de propuestas concretas que pueden discutirse, pueden plantearse, pueden llevarse a debates, pero ahí hay bases materiales para discutir y para elaborar relatos alternativos. Muchas gracias, Juan Ignacio. María del Carmen, te pido tus 2 minutos, si podemos captar parte de las preocupaciones de las preguntas y responder sobre eso. Bueno. Es lo que les estoy pidiendo a todas las personas y todos. Sí, perfecto. Celebro, digamos, y ojalá tuviéramos más espacio y sí, en los encuentros y en los espacios que quedan entre panel y panel podemos seguir las conversaciones, pero yo diría que de las preguntas y de las voces que trajeron las preguntas, confirmo lo que ya veníamos trabajando, ¿no es cierto? Cuando elaboramos el informe, y un poco también lo planteaba Igor, respecto de lo que a mí me compete, que es como el enfoque de género, ¿no es cierto? La perspectiva de género, como un eje transversal a pensar todas las palancas, digamos, ¿no es cierto? Está muy bien que se dé relevancia, digamos, ¿no es cierto?, al empoderamiento de las mujeres como una dimensión clave, como decíamos, ¿no?, como es una de las palancas claves para lograr esa transformación, y esas transformaciones implican muchas transiciones, ¿no es cierto? Pero acá voces de mujeres planteando, bueno, cómo se organizaron frente a los problemas, digamos, que enfrentaban en su territorio, cómo incluimos voces, ¿no? Eso por un lado, cómo incluimos voces y cómo incluimos esta perspectiva de género, que lo que nos invita a pensar es que hay situaciones diferenciales en la experiencia de vida de mujeres y varones. Entonces no podemos pensar sistemas alimentarios si no colocamos esa lente de género, digamos, para pensar los roles, las posibilidades, las dificultades de cada quien. Me parece que la policrisis, donde todo se entrelaza. Gracias, María del Carmen. Til, 2 minutitos. ¿Le pasás a Til, Patricia? Gracias. 2 minutes, 2 points. One on energy. So I think it is an interesting image because globally, zooming out again briefly, we are seeing like 2 pictures that are happening in parallel. On the one side, we are seeing a real
energy revolution globally, with the new investments into renewables exceeding everything that people would have thought 10 years ago, right? Like the investments particularly from China, India, but also if you look at Pakistan, the build-up of renewable energy is enormous. China can now build up the whole capacity of Germany within like 3 or 4 months of new solar fields. So it's incredible. The problem is we are still in a phase of addition rather than decreasing, right? We are still adding the renewables to the fossil fuels. That's why the point on sufficiency is important, but it must be systemic sufficiency. It can't be individual sufficiency in a way outsourcing a systemic crisis to the individual, but it needs to be a political one. But then actually that's the one part I'm even a little bit hopeful about. Second point, all the things we discussed now might seem like little political switches and political changes. But I think it's important to remember that the change and the transformation will come either way, right? It will come if we are confronted with a crisis that changes us, or it will come because we adjust to that crisis and change in a direction that will not only help us to deal with the consequences of climate change and the ecological crisis, but also, and that's why the social dimension here is so important, with a wave of autocratism, post-fascism, or whatever you want to call it, where we need an agenda against, right? We need policies, we need resilience, so that the changes that are coming are not becoming a play ball for populism and right-wing extremists. And I think that is an agenda that hopefully can help us build up the resilience in societies that we can prevent falling into that trap in the future. And in that sense, many thanks. Muchas gracias. Muchas gracias, Till. Muchas gracias a todas y a todos. Le paso a Gonzalo, que quiere decir algo en el final. Un segundo nomás sobre energía. No, mentira. Mentira. No. Quiero retomar dos ideas muy sencillas, vinculado a lo que estuvo mencionando Igor y lo que mencionó Juan al final. ¿Cuál fue el motivo principal que nos llevó a hacer este proyecto? Básicamente era tratar de tener, como dijo Till, una especie de brújula que nos ayude a fomentar el diálogo y el debate para incidir eventualmente en política pública. Entonces acá vuelvo a agradecer a Alimentaris, con quien hicimos todo este trabajo, y a todo el equipo y a todas las personas involucradas, pero ahora viene la segunda etapa, que no es que va a ser simplemente un documento que les invitamos a todos a que lean en detalle, sino que vamos a entrar en la etapa de incidencia. Y esa etapa de incidencia la estamos planificando, pero los invitamos a todos los que estén interesados que entren en la página del Club de Roma, a la página de Alimentaris, que nos contacten, porque vamos a estar generando diferentes instancias para acompañar lo que decía Juan, de que esto simplemente es un relato, y ese relato no reemplaza de ninguna manera, ni esta brújula reemplaza de ninguna manera, la actividad principal, que es la acción política, en sus diferentes matices. Entonces los invitamos a todos a que nos contacten, porque vamos a estar generando instancias para traducir esto en acciones, si podemos. Gracias, Gonza. Muchas gracias a todos y todas. Muchas gracias. Bueno, tienen el QR, insisto, donde pueden tomar completo todo el trabajo de La Tierra para Todos. Es interesantísimo. Ahora vamos a dar paso a una conferencia magistral que deja una audiencia caliente, me parece, ávida de un poco más, y que invita a profundizar con horizontes más amplios en estas decisiones que deberíamos tomar, ¿no? La conferencia está a cargo de Edward Müller, una de las voces más reconocidas de América Latina, de pensamiento regenerativo, biosistemas y educación para la sostenibilidad. Edward es un científico ambientalista referente del pensamiento sistémico y la regeneración. Es fundador y rector de la Universidad para la Cooperación Internacional en Costa Rica y se desempeñó como consultor global para organismos como UNESCO, el Banco Mundial y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza en Gestión de Vida Silvestre y Sistema de Producciones Alternativos. Eduardo, cuando gustes. Muchas gracias. Pero ahora sí. Muchas gracias por la invitación.